Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alex Ramírez Arballo y les doy la bienvenida. Como siempre, los invito para que se suscriban a este canal, para que me dejen un comentario, para que me digan desde dónde me escuchan, para que compartan y para que sirva de amplificadores. Si es que esa palabra no se escucha muy feo. Bueno, aquí vamos. Vamos al grano para no perder mucho tiempo, para no hacerles perder mucho tiempo. Hay un asunto que a mí me interesa mucho y me ha interesado desde que era muy jovencito. Y me interesaba porque pensaba en mí, como es natural, ¿no? Yo buscaba comprenderme a mí mismo y de pronto me di cuenta que había una serie de mecanismos psicológicos ahí en relación conmigo mismo y en relación con los demás. Me refiero a la autoestima y también me refiero al miedo a la crítica. Estos son dos conceptos que se relacionan íntimamente, tienen que ver entre ellos, ¿no? Y nos afectan profundamente nuestro bienestar psicológico y emocional. Así que es importante entender, ¿no? Cómo este diálogo determina nuestra situación vital. La autoestima, definida como la valoración que una persona tiene de sí misma, influye enormemente en la manera en la que enfrentamos las críticas y cómo éstas nos afectan, ¿no? Hay zonas, diría yo, que son más vulnerables, ¿verdad? Y nosotros, pues, tenemos puntos débiles distintos. No todos nos sentimos vulnerados por el mismo comentario crítico, ¿verdad? Por ejemplo, yo he conocido a gente que si le dicen, oye, qué gordo estás o qué gorda estás, esa persona se viene abajo, se desmorona, se desploma. Lo cual, pues a mí, con todo respeto, me parece risible. Si alguien me dijera, oye, pues, qué gordo estás, cállate la boca, estoy hecho un elefante, contestaría con toda naturalidad. Pero es mi caso, no es el de no es el de esas personas, ¿no? Hay gente que es vulnerable respecto a su apariencia física. Hay gente que es vulnerable respecto a su poder económico, ya, que lo asocian con el poder y piensan que el grosor de la cartera los legitima y les da voz. Entonces, este tipo de gente es gente que hace gala de lo que compra, del tamaño de su casa o de su automóvil, de las vacaciones que fue a tomar allá a las antípodas, sepa Dios dónde, y pone 20,000 fotografías. Ya me vas entendiendo, ¿no? Entonces, para estas personas, la validación a través del poder económico es muy importante. Hay otras personas eh, que piensan que su poder radica en la influencia, en su representatividad y en su presencia social. Entonces, lo peor que le puedes decir a esa persona es, oye, a ti nadie te pela, nadie te escucha, ¿no? No te ve ni tu mamá, como a mí, ¿no? No digo que a mí me afecte, ¿no? Hay gente que a mí no me ve ni mi mamá, a eso me refería. Pero hay gente a la que sí le afecta tremendamente, ¿no? Hay otras personas a las que los puedes desbaratar así cuando desacredita su capacidad intelectual, ¿no? Si tú dices, no, pues es que em, tú eres una persona muy tonta. Perdónenme, que estoy haciendo una cosita. Eso. Eres una persona muy tonta. Uy, uy, uy. Se viene abajo, ¿no? Se desmorona. No soy nada, no existo, soy un tonto de capirote. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos vulnerables. No hay quien tenga una autoestima, pues, de adamantium, ¿no? No, todos tenemos nuestras, nuestras debilidades, decía, y tenemos nuestros días malos y nuestros días buenos también, ¿no? El miedo a la crítica puede erosionar la autoestima y puede limitar profundamente el desarrollo personal y profesional. Y aquí está el asunto que a mí me interesa, porque yo trabajo con la teoría empresarial.
Entonces, el capital humano, las personas, la gente que trabaja, puede ver menguada su capacidad de influencia, su capacidad de acción, su capacidad de producción debido a limitaciones de este tipo. Y es nuestro deber, quienes hacemos teoría empresarial, entender, ayudarnos de la psicología para entender estas dinámicas. Por eso comparto estas ideas con ustedes, que yo les dije al comienzo, vienen conmigo, han estado dentro de mi agenda de preocupaciones desde hace mucho tiempo. La autoestima, vamos a empezar por ahí, vamos a continuar por ahí. La autoestima es un componente crucial. No se puede vivir sin autoestima. Es necesaria como el corazón o el cerebro o los pulmones. ¿Sí? Carl Rogers, el psicólogo norteamericano, uno de los fundadores de la psicología humanista en los 60s, dice que la autoestima es esencial para el funcionamiento saludable del individuo. Según Rogers, las personas con alta autoestima tienen una percepción positiva de sí mismas y son más resilientes frente a los desafíos y las críticas. Aquí está. Según Rogers, pues entonces, en la medida en que nuestra autoestima es una autoestima robusta, sólida, pues seremos más resistentes a las críticas. ¿Sí? Ojo, yo comencé diciendo que no todas las críticas nos afectan igual. Y voy a aprovechar para que pongas pausa y pienses en ti mismo, en ti misma. Y trates de identificar esa zona de vulnerabilidad. ¿Cuál es tu flanco débil? ¿Qué tipo de crítica te resulta devastadora? ¿Sí? Es importante tomar conciencia de ello porque es una zona de trabajo. Confrontar nuestras vulnerabilidades, por paradójico que parezca, nos hace más fuertes. Entonces, ahí hay trabajo por hacer. En contraste con aquellas personas de una autoestima fuerte, aquellas con una baja autoestima suelen ser más vulnerables a la crítica y al rechazo. Se disuelven como un cubito de azúcar en una tacita de té, lo que puede llevar a una espiral de autocrítica y de disminución de la autoeficacia. Las personas con una autoestima baja se sienten sobajadas, se sienten vulneradas por comentarios críticos y asumen esa crítica, que es una crítica que viene del exterior, la asumen como propia y la asumen como una confirmación de la realidad. Entonces es un círculo vicioso terrible porque entonces dicen, por ejemplo, si su punto débil es que le diga que es tonto. Entonces alguien en una discusión le dice, lo que pasa es que eres un imbécil, eres un tarado, eres un tonto. Esa persona se queda con esto en la cabeza, rumiando aquello. Y aquella descalificación que nació de una discusión, de la ira o sepa Dios, le hace creer a esta persona que la realidad está confirmando todo lo que él ha temido, lo que más ha temido. Ah, ahí está. ¿Ves? Soy tonto. Entonces, se internaliza. Esta palabra no me gusta porque viene del inglés y no sé si hay una expresión más precisa en español. Me parece que suena fea, ¿no? Se internaliza, pero ya me entiendes, ¿no? Es decir, se vuelve algo propio, lo que es exógeno, lo que es externo. Y entonces la persona ya no tiene, pues no es que no tenga remedio, pero tiene un problema que resolver, ¿no? O sea, porque ya está entrampada, está enredada. Y es necesario, primero, que se vuelva consciente de esa falencia para que pueda sobreponerse a ella. El miedo a la crítica es una manifestación del temor al juicio negativo de los demás. Es decir, muchachos, es una manifestación del miedo al rechazo. Es decir, es una manifestación, como siempre, del miedo a desaparecer, porque somos seres gregarios y el rechazo supone nuestra extinción. Sí, yo sé que esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido en este año 2024 para la mayoría de nosotros, gracias a Dios. Pero nuestro cerebro no entiende de estas cosas, de los calendarios. Asume que es necesario y asume bien, porque esto nos ha permitido sobrevivir. Asume que necesitamos el auxilio de los demás. ¿Sí? Entonces, si hay rechazo, hay muerte.
Por eso hay muchas personas que van por la vida buscando congraciarse con los demás. Son los que les ríen las gracias a todo el mundo. Son los que quieren desesperadamente ser aceptados. Porque suponen que si no lo hacen de ese modo, la muerte los está esperando a la vuelta de la esquina. No necesariamente la muerte física, pero puede ser una muerte social, una muerte civil, pública. Y esto resulta tan aterrador como la muerte fisiológica, ¿no? Este miedo, muchachos, puede ser profundamente paralizante y afectar todas las áreas de la vida de una persona. Nathanael Branden es un psicoterapeuta y escritor muy influyente en el campo de la autoestima. Y este señor sugiere que el miedo a la crítica a menudo surge de una autoestima frágil, y esta autoestima frágil está vinculada a episodios propios de la vida infantil. Por ejemplo, si la persona resulta que, vamos a suponer que es una niña, ¿no? Entonces, el padre o la madre dicen que su hija es muy bella y la cubren de besos y de mimos, y cuando está así la niña pues con su mejor ropa, ¿no? Muy arreglada, muy cambiada como para un evento especial, para una situación especial, una fiesta, qué sé yo. Entonces, esta criatura crece con la idea de que requiere la validación por su apariencia. ¿Sí? El miedo a la crítica, entonces, de su apariencia aparecerá y la volverá un ente frágil, vulnerable. Branden, Nathanael, que no se llama Nathanael, Nathaniel, ¿no? En inglés, dice, para que lo busquen si les interesa el tema de la autoestima, sostiene que cuando las personas no se valoran a sí mismas, buscan la validación externa, y la crítica se convierte en una amenaza terrible, porque se convierte en una amenaza a su identidad y a su valor personales. Esto es interesante y lo destaco porque supone que la persona se identifica con esos valores personales específicos que entiende son los que garantizan su presencia pública. En el ejemplo que di, el caso de la apariencia física de esta niña o niño, ¿ya? O la inteligencia de una niña o de un niño. Los padres que están ahí, dale que te pego, no, dale que te pego, o las notas de la escuela, las calificaciones, los grados, sí, que tienes que ser el non plus ultra, porque así se les pone a los padres, porque los padres quieren que sus hijos quieren tener reconocimiento de ellos sin esforzarse, pues no, a través de los hijos, cargándole la mano a las criaturas, y las criaturas pues entendiendo en su psicología infantil que si no obtiene la nota adecuada, la calificación adecuada, pues su padre o su madre van a dejar de quererlos. Entonces aquello es un dilema serio, no es una tontería, ¿eh? Y cuando esa criatura, esa niña, ese niño tiene 15, 20, 30, 40, 50 años, arrastrará muy probablemente esa necesidad de validación numérica, esa necesidad de validación intelectual determinada, pues por un cargo público, por un cargo académico, por un premio. Y esas personas son las que abrevan todos los días, ¿no? de estos ríos de adulación que necesitan para ser. ¿Por qué? Porque, como dice Branden, se han identificado. Son incapaces de desvincularse de ese temor infantil. Aunque no se den cuenta, evidentemente no se dan cuenta. No ocurre de manera consciente. Eso resulta claro. Lo necesario es traerlo a la mesa, volverlo consciente y decir, óyeme, pues a mí me está pasando algo. ¿Por qué me preocupa tanto esta tontería? ¿Por qué necesito ser validado a través de un comentario sobre mi apariencia física o sobre mi capacidad intelectual? ¿Por qué le otorgo tanto valor? ¿Por qué me hago rehén de la opinión de los demás? Cuando ocurre esto, cuando este tipo de reflexiones empiezan a bullir en la cabeza, en la mente de la persona,
y ya vamos por buen camino. Quiere decir que hay un principio de, pues un principio de sanación, de mejora, de crecimiento, que es el punto, ¿no? Bueno, sigamos. La crítica, aunque a menudo percibida negativamente, puede ser constructiva y también puede ser un motor para el crecimiento personal. La crítica, de hecho, es un motor para el crecimiento personal, no es que pueda serlo. Es evidente, ¿no? Yo necesito la crítica, yo busco la crítica. Yo he crecido profesionalmente en una cultura, en un área de la sociedad, de esa cultura en la que la crítica es fundamental y se practica de manera organizacional, se practica de manera institucional. Existen mecanismos establecidos para hacer una crítica de tu superior a ti y entre pares también, entre iguales, entre colegas. Y les voy a decir una cosa, después de todos estos años, sigue siendo como una piedrita en el zapato. Sé racionalmente que necesito la crítica. Conozco el beneficio que el feedback tiene, pero pincha ahí un nerviecillo, porque somos humanos y necesitamos la validación, y por más que entendamos racionalmente que la crítica es una palanca poderosa, nos queda ese resquemor de que quizás no estamos haciendo las cosas tan bien como el vecino. Y como nosotros no sabemos cómo le va al colega con la crítica, nosotros suponemos que es una fiesta, que todos son buenísimos menos uno, lo cual es muy poco probable, pero así funciona nuestra loca cabecilla, ¿no? La manera en la que esta crítica se recibe y se procesa depende en gran medida de la autoestima del individuo, como hemos visto. Albert Ellis, el fundador de la terapia racional emotiva conductual, explica que la respuesta, muchachos, a la crítica está mediada por nuestras creencias y pensamientos irracionales, que es exactamente lo que yo acabo de decir, ¿no? Esta idea de creer o de pensar en términos absolutos, ¿no? Es que a todos les va muy bien con el feedback, menos a mí. ¿Pero por qué? Pues no hay motivo alguno para que se sustente esa opinión. Es una crítica, es una idea loca, es una idea enloquecida. Según el propio Ellis, las personas con alta autoestima tienden a interpretar la crítica de manera más objetiva, menos personal, son capaces de distanciarse, ¿no?, de la crítica como si fuera una agresión. ¿Me explico? La crítica es una opinión más que yo puedo utilizar para mejorar. Entonces, la crítica para la persona que tiene una autoestima robusta se instrumentaliza. Entonces, en la cultura en la que yo vivo, esto es así. Pero hay culturas como la cultura de la que yo vengo que no es así. Todo se personaliza. Entonces, no hay margen de maniobra porque la gente es muy sentidita, se decía en mis tiempos, ¿no? Si le dices a alguien, incluso dentro de un contexto profesional, que puede hacer las cosas mejor, que en tu opinión podría mejorar en X, Y o Z área de su desempeño, la persona puede tomárselo mal. Lo cual quiere decir que hay culturas, es una inferencia que yo hago, hay culturas que tienen una baja autoestima, que tienen un problema de autoestima. Y eso es terrible, porque quiere decir que son culturas que se hacen menos a sí mismas, que se ven menos a sí mismas, ¿no? Y pues las consecuencias sociales, políticas, culturales de esto son enormes, ¿no? El miedo a la crítica también puede llevar a la evitación, dicen los psicólogos, ¿no?, de situaciones, a la evasión, diría yo, de situaciones que podrían resultar en un juicio negativo, limitando así el potencial de crecimiento y desarrollo. Aquí voy a hacer una pausa y te voy a hacer una pregunta muy directa, muy directa, para que la pienses, la reflexiones. ¿Hasta qué punto eres realmente una persona coherente entre lo que piensas, sientes, dices y haces? ¿De verdad eres una persona que está viviendo de acuerdo con
con un plan de vida, con una noción, con una idea de vida, con un proyecto, con un camino que quieres recorrer, o de verdad, o es solamente de dientes para afuera, ¿no? ¿Crees tú de verdad en una serie de valores que tratas de encarnar en tu práctica cotidiana, en tu práctica profesional o en tus interrelaciones personales? Yo hago esta pregunta porque me he descubierto a mí mismo muchas veces predicando desde este púlpito virtual y cuando se apaga esa camarita, resulta que de pronto hago cosas que son contrarias a las que yo aquí he dicho urbi et orbi. Y cuando me pillo en eso, cuando me descubro en eso, me entra un sentimiento de haberme fallado, ¿no? Decir, ay, tengo que realinear, ¿no? Tengo que ajustar las velas para de verdad encarnar aquellas cosas que yo estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo aquí de la necesidad de asumir la vida como un proyecto, que es una de las cosas que yo con más frecuencia digo, pues tengo que producir cosas, tengo que tener frutos, tengo que producir lo que yo produzco. No sé, libros, material audiovisual, conferencias, clases. Tengo que formar parte de esa discusión respecto a los temas que a mí me interesan de la teoría empresarial. No puedo ser un aventurero de biblioteca, ¿no? Es decir, nada más hablar de oídas y no hacer las cosas. No hacerlas de verdad. Ahora, es muy fácil decir que uno va a hacer las cosas. Es muy fácil imaginar que uno va a hacer las cosas. Pero no hacerlas porque es difícil y porque supone eso mismo de lo que habla Seligman, que es la evasión, abandonar lo que a uno lo pone en crisis. Por ejemplo, estaba leyendo unos casos ahí, pues un psicólogo hablaba de algo parecido, un tema cercano al que estoy tratando hoy, y hablaba de las personas que tenían conflictos para buscar y encontrar una pareja. Y decía que muchas de esas personas que decían estar pues buscando una pareja o que sentían la necesidad de compartir la vida con otra persona, la gran mayoría de ellos no era proactiva, no hacía de verdad lo que se supone tiene que hacer una persona en esa situación concreta. Es como, por ejemplo, decir que tú quieres correr un maratón y te compras ahí tus tenis, ¿no? Sneakers o zapatillas, no sé cómo les llames tú. Y un atuendo ahí carísimo, muy, muy chulo. Y, pero pues de entrenar nada, de correr nada. Eres un corredor virtual. No eres un corredor de verdad, ni quieres serlo. Dices que quieres serlo, pero no quieres serlo. Pues te da pereza. Y los del estudio este que leí, del artículo de los que quieren novia o novio, pero pues no van a buscarlo, pues 3/4 partes de lo mismo. Ahora, la pregunta interesante aquí es ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ni corren, ni entrenan, ni buscan pareja de verdad, novio, novia? Pues por evitar aquello que nos provoca una situación de estrés. Seligman, a quien mencioné hace un instante, el padre fundador de la psicología positiva, introduce el concepto de indefensión aprendida, que es un concepto súper importante, ¿no? Yo hablaba con mi hijo ayer y antier sobre esto. No es la primera vez que lo hago, pero sucedió una cosa, ¿no? En su universidad que le provocó una reacción evidentemente exagerada, una reacción emocional, y entonces lo llamé a filas, ¿no? Y le dije, mira, ¿te acuerdas lo de Seligman de la indefensión aprendida? Ah, sí. Este es un ejemplo claro de cómo tu cerebro te está traicionando. Entonces, yo propondría, desde fuera te digo, yo propondría que hicieras A, B y C. Bueno,
quienes no lo sepan, ¿qué es la indefensión aprendida? Bueno, este término se refiere a la condición en la que una persona cree que no tiene el control sobre los resultados de su vida y que nada de lo que haga puede cambiar ese resultado final. Este estado de indefensión puede ser exacerbado por una exposición constante a la crítica, especialmente durante la infancia y la adolescencia, cuando la autoestima se está formando. Aquí Seligman me interesa mucho que diga esto porque es muy puntual y tiene que ver con lo que había mencionado yo antes, ¿no? Cuán importante es en la infancia. Infancia y adolescencia lo extiende él y además puntualiza que es el momento en la vida de una persona cuando su autoestima se está consolidando. Así que resulta que es importantísimo, más importante que nunca, que durante esa etapa en la vida de una persona tenga estímulos, refuerzos positivos que hagan que esa autoestima se solidifique, que cuaje como el concreto, como el cemento, ¿no? Bien. Y ese es un llamado a los que somos padres, ¿no? Tenemos hijos pequeños o que tuvimos hijos pequeños. Bueno, los que tuvimos ya no tiene remedio, pero los que tienen hijos pequeños, tener en cuenta esto es muy importante, ayudar a que se consolide esa autoestima, ¿sí? Entonces, cuando existe, cuando ocurre esta indefensión aprendida, lo que pasa es que la crítica va a validar, como dije también hace unos momentos, los juicios severísimos que la persona hace de sí misma. Es que como yo soy tonto, es que como yo soy muy feo, no puedo tener novia, o muy fea, no puedo tener novio, o como soy tengo mala suerte, por eso mis negocios no funcionan, mis negocios no pegan. Entonces, eso es pura indefensión aprendida. Y aquí hay un truquito para saber cuando se dispara, ¿no? Esta indefensión aprendida. Y es cuando hablamos en términos absolutos. No me cansaré de decirlo. Es que como mis negocios no pegan. ¿Qué negocios? ¿Cuántos negocios has puesto? ¿Has establecido? ¿Cuántos? ¿2, 3, 5, 10? ¿Eso es suficiente para determinar que por toda la eternidad y las vidas posteriores que te toque vivir, si hay alguna reencarnación, vas a seguir fracasando como comerciante? No, no, pero la indefensión aprendida es así, busca la validación, porque finalmente uno, digamos que encuentra una zona de confort, ¿no? En esa postración o en esa situación de vulnerabilidad. Además no está tan mal, porque luego va a venir fulano a rascarte un poco la barriga o la panza, así como a los perritos, ¿no? Y, ¿qué tienes? Te voy a traer un pastel para que te sientas mejor. Y, bueno, me están poniendo atención. Y eso pasa con gente de cualquier edad, ¿no? No solamente los adolescentes. Para superar el miedo a la crítica y para fortalecer la autoestima, que van mano a mano, es fundamental, en mi opinión, muchachos, desarrollar una mentalidad de crecimiento y autocompasión. Carol Dweck, una psicóloga conocida por su trabajo sobre las mentalidades fijas, tomen nota, mentalidades fijas y de crecimiento, argumenta que adoptar una mentalidad de crecimiento ayuda a las personas a ver la crítica como una oportunidad para aprender y para mejorar en lugar de una amenaza a su valor personal, que es lo que acabo de citar, ¿no? Pero yo le diría a la doctora Dweck, se puede crecer en ese sentido bastante. Esa mentalidad de crecimiento que dice usted me parece extraordinaria. Nosotros en la empresa dependemos de ello, ¿no? Pero hay que ser realistas también, ¿no? Hay que entender que el elemento emocional no desaparece del todo. Somos humanos, no somos robots. Entonces, crecer supone entender el valor de la crítica y entender también que pasan los años y cuando viene la crítica mala, te va a doler. Es como ir con el doctor a que te ponga una vacuna. La necesitamos, todos necesitamos vacunas, ¿sí? Es un avance médico fabuloso, pero hay gente que le tiene fobia a las ¿cómo se llaman? A los needles, a las alfileres, iba a decir, ¿no? Agujas, a las agujas, ¿no? Y hay gente que se desmaya, se ponen todos blancos ahí. Pues es una fobia. Hay gente que simplemente no le gusta. A mí, por ejemplo, ni cuenta me doy cuando me pica ahí la jeringa, ¿no? Pero hay gente a la que pues le genera un problema, ¿no? Un malestar. Bueno, esa gente, si es madura, entenderá que es el precio que tiene que pagar por
obtener los beneficios que la vacuna le da. La crítica es, qué buena analogía. La crítica es una vacuna también. Y entonces hay que pasar por el dentista para que... Ni modo. La vida es así. Em, Además de la mentalidad de crecimiento, había mencionado la autocompasión, ¿no? Promovida por Christine Neff, que implica a que nos tratemos con amabilidad y comprensión en momentos de fracaso o crítica, lo cual puede proteger y fortalecer la autoestima. Esto es bien importante, sobre todo, y aquí me lo estoy diciendo a mí, sobre todo porque les voy a revelar, ese es uno um, de mis puntos débiles. Sobre todo cuando hago evaluaciones respecto a mi desempeño pasado, ¿no? Lo que hice hace 5, 10, 15, 20 años. Y digo, ¿cómo fui burro? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Pues, pero es un acto de crueldad salvaje. Pues tengo mucha ventaja. La versión mía del 2024 tiene una ventaja enorme sobre la versión 2014. Y ya de la versión 2004 ni te digo. Y sin embargo me siento con la autoridad de juzgarme a mí mismo como si fuera, qué sé yo, un tirano, ¿no? Que me llevo a despreciar por burro, por haber cometido, tomado una decisión que finalmente me llevó a un punto en el que no fue bueno que estuviera. Bueno, sí, pero eso lo sabes ahora, lo sé ahora. En ese momento no tenía la información, estaba como los toreros ahí quitándome el toro de encima como podía. Entonces, ese es un acto de amor concreto, específico por uno mismo, que refuerza la autoestima, que nos da alas como la bebida esta, ¿cómo se llama? El Red Bull, ¿no? Que nos impulsa hacia adelante. Bueno, ya, Dios mío, me pasé 5 minutos. Tengo que concluir esto de una manera sencilla, simple. La relación entre la autoestima y el miedo a la crítica es compleja y es bidireccional, es dialógica, de diálogo, es de ida y vuelta. Una autoestima saludable, muchachos, puede ayudar a mitigar el impacto negativo de la crítica. Y la autoestima puede trabajarse de la misma manera que se trabaja un músculo. ¿Sí? El corazón de los que corren es un corazón más robusto. Tiene lo que llaman los médicos un crecimiento positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se esfuerza. Con la carrera se esfuerza y empieza a crecer, porque es un músculo. La autoestima crece como el corazón, como el músculo. Pero hay que partir, como siempre, como todo, de la autoconciencia y de la voluntad de querer crecer. ¿Sí? Esta autoestima fuerte hace que seamos más resistentes, más prudentes, más sensatos, mientras que el miedo a la crítica puede socavar la autoestima, ¿no? Si evado la crítica, entonces termino creándome un mundo de fantasías. El irrealismo posmoderno en el que nos encontramos metidos todos hunde sus raíces en esto, ¿no? En querer evitar a todo lugar enfrentarnos al trago amargo de la crítica. Yo creo que comprender esta relación y sobre todo esto, trabajar en el fortalecimiento de la autoestima y la gestión de la crítica es esencial para el bienestar emocional y el desarrollo de la persona. Aquí está. Ahí está sobre la mesa la idea del día de hoy. Pensemos en la autoestima, pensemos en nuestra capacidad para comprender la crítica, para usarla como fuerza motora, así como somos capaces o hemos sido capaces de conducir las corrientes de los ríos para generar electricidad, potencia, movimiento, pues igualmente nosotros podemos tomar la crítica para fortalecernos, para crecer, para desarrollarnos, para comprendernos y para ser personas más, pues más acabadas, ¿no? Más prudentes, más sabias, que en esas cosas creo. Gracias por tu atención. De nuevo la invitación, déjame un comentario, dime desde dónde me escuchas, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.